gracias por la presentación. Gracias también por la invitación a poder discutir o mostrar algunos tópicos en relación al juego en este contexto. Me parece interesante que el espacio de discusión sea un espacio urbano en la ciudad, no un espacio académico. No tenemos en Santiago, yo creo, situaciones de este tipo. Y me parecería bastante interesante que las tuviéramos, aparte de los espacios de la academia en donde se discuten materias de arquitectura. El título, en realidad, debería ser Juego de Arquitectura, lo crudo y lo cocido. La cita es de un antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss, y ya veremos a qué viene. Pero, esencialmente, hay una noción de juego que es como una especie de espejo. Y en el plano de la arquitectura, este espejo hace presente muchas de las tensiones del proyecto moderno. Tensiones entre la regla y el azar, la forma y lo informe, espontaneidad y disciplina. Ya veremos que es un tema cargado también ideológicamente. Por otra parte, cuando decimos juego y arquitectura, no estamos aludiendo a una práctica que se desarrolla en un cierto espacio, sino que estamos aludiendo más bien a una cierta complicidad entre esa práctica y ese espacio. El juego instruye a la arquitectura, de alguna manera, o al menos esa es una línea que me interesa en particular. Para construir este mundo alterno, que es como una especie de espejo del mundo de la vida corriente, que se desarrolla en paralelo, que tiene enorme importancia y que en el discurso arquitectónico, en un plano teórico, yo creo que es más bien un tema más bien ignorado. Podríamos comenzar entonces preguntándonos cómo es posible que, dada su importancia, esta actividad, este impulso, esta especie de instinto lúdico, se nos presenta al mismo tiempo ausente. Si atendemos a las definiciones que dan algunos pensadores de bastante calibre, como Huizinga, Caillois, Duviño, Ortega, Eliot, Schiller, quizás podríamos agregar Gadamer y Platón y algunos otros, ellos plantean que el juego es, sin más, una especie de incubador de la cultura, es decir, que las formas culturales crecen primero como formas de juego. Hay dos teorías al respecto, pero en todo caso que son inversas. La otra dice que el juego es una especie de depositario de formas culturales agotadas. Por ejemplo, cuando los niños juegan a las espadas, están recurriendo a una antigua forma de realización de la guerra. Pero también el juego es un incubador. Huizinga, que para mí es el pensador crítico en este tema, plantea que las grandes ocupaciones primordiales de la convivencia humana están ya impregnadas de juego. ¿Qué quiere decir Huizinga? Él dice, por ejemplo, que el ritual de la Corte de Justicia, que el ritual de la religión, que en general los rituales, las maneras como la sociedad se ordena para poder asumir graves decisiones, se podría decir, están modeladas en una cosa que es bastante parecida al juego, es decir, son arbitrarias, son improductivas y ponen en juego, por decirlo así, un cierto universo de relaciones que tienen que proceder de una cierta manera para que estas situaciones se desenvuelvan. Lo interesante de esto es que si efectivamente es cierto que el culto y el juego compartiesen esta condición en donde el programa y el proyecto se dan de una manera una especie de ligazón tan fuerte, sería muy interesante entonces ver por qué en la arquitectura nunca atendemos al juego como en su manifestación arquitectónica, como un problema formal de importancia. Mal que mal, la historia de la arquitectura occidental, por ejemplo, hasta 1900, y más adelante también, hace un recorrido, entre otras cosas, del espacio de culto. Es decir, sería imposible discutir el medievo sin discutir la catedral. No ocurre lo mismo con el juego. Caillois, que escribe después de Huizinga, plantea que el juego está en el origen de las convenciones fecundas que permiten el desarrollo de las culturas. Sorprende entonces que se cuente con tan escasas reflexiones que atiendan el cómo éste se instala en el pensamiento de la ciudad y de la arquitectura modernas. El juego entonces comprende un universo sumamente amplio. O sea, por juego, dejando fuera acepciones que en otras lenguas confunden de alguna manera el problema del juego, como el play, en el sentido de tocar un instrumento, en inglés.
sino más bien concentrándonos en la idea castellana de jugar un juego, que establece más o menos con claridad de qué se trata el asunto. Sin embargo, su universo es sumamente amplio. Lo crudo y lo cocido, quizás un poco oportunista mi cita, pero se refiere a los diversos grados de consolidación formal que encontramos entre la manifestación espontánea del juego y su manifestación institucional. Y vamos a encontrar esta polaridad cruzando el tema del juego a través de todos los proyectos y de todos los temas que yo pueda presentar hoy en la noche. Se ha analizado, por ejemplo, la emergencia del deporte moderno es un fenómeno del siglo XIX, 1850 más o menos, un periodo crítico, en donde los ingleses en particular se preocupan de establecer una forma de legalidad del juego, y esa legalidad del juego, que sería como la constitución de las reglas, que valen ya no para una comarca, sino que valen para el imperio, la constitución de las reglas involucra la definición del espacio de juego, del número de jugadores, de las condiciones del juego, de las materias de ese espacio de juego, etc. Podríamos decir entonces que tenemos en esta especie de oscilación entre lo informe y lo formalizado, una especie de... se nos despliega una cantidad de posibilidades que he querido ejemplificar con estas tres imágenes de origen precolombino. Una en donde se juega simplemente tomando por asalto, como quien dice, un espacio, pero no construyendo. La segunda, en donde el grado de formalización, el corrillo que se forma en torno al jugador y una indicación de plataforma, indicaría una primera como decisión arquitectónica, es decir, hay una demarcación, hay una topografía, hay un tamaño. Y la tercera, en donde el rasgo del juego, que por supuesto en este caso se nos da mezclado con el culto, genera entidades de orden monumental, que sirven para jugar, o sea, sirven para realizar algo que esencialmente es improductivo, pero que cobra sentido en el marco de cierta concepción de mundo. Encontramos en la idea de juego dos pulsiones contradictorias. Hay algo en el juego que clama por formalidad, pensemos por ejemplo en el ajedrez, y hay algo en el juego que se resiste a la legalidad de la forma. Pensemos, por ejemplo, todos estos eventos contemporáneos de reuniones de jóvenes en las afueras de la ciudad, conectados por internet, etcétera, que inventan una condición lúdica, la cual cuenta con un mínimo de consolidación formal. Estas matrices han sido designadas como game y play, o ludus y paideia, y las vamos a encontrar, como decía anteriormente, en cualquier tipo de especulación que se realice en torno a este tema. Hacia la izquierda tenemos game, a la derecha tenemos play. Game involucra un juego de reglas, un sistema de normas, una legalidad que no se puede sobrepasar. No se puede sobrepasar porque de otra manera se destruye el sentido del juego. Lo que estamos viendo en pantalla a la izquierda son demarcaciones en el estadio griego, y el juego tiene, en cualquier especulación que se realice desde nuestro punto de vista, una especie de ascendiente en la antigüedad. No se traslada idéntico de la antigüedad al siglo XX, pero la antigüedad nos provee de un cierto léxico. Hablamos de Olimpiadas, por ejemplo, o se lleva la llama olímpica de Beijing a algún otro lado. Las demarcaciones que vemos en el estadio son parte del sistema de reglas, y esto es precisamente lo que me interesa en el sentido de que desde el momento que existe un constructo que forma parte del juego, que se instruye desde el juego, podríamos hablar de una arquitectura del juego. En este caso, marcada además por el hecho de que la palabra estadio en su génesis es una palabra que alude a una medida, es decir, estadio implica una condición métrica. Hay una medida, hay luego una geometría, y luego esto se comienza a desarrollar a través de diversas tipologías. A la derecha, en cambio, tenemos la condición de juego libre, y tenemos arriba el intento de un artista plástico como Isamu Noguchi, tratando de dar forma a algo que no tiene de por sí un manual de instrucciones, algo que es libre. El que sea libre no significa que no existan ideas respecto al comportamiento de los niños. Por ejemplo, en este caso, la idea que Noguchi elabora es la idea topográfica. Es rodar, por ejemplo, correr o sortear obstáculos.
Y abajo tenemos una imagen que fue muy canónica, y por eso decía yo, estas imágenes ven cargadas ideológicamente, porque es una imagen que utilizan los Smithson de alguna manera para refutar las hipótesis del CIAM. La imagen a la cual ellos recurren es una imagen de juego, es un juego libre, es un juego de niños, es un juego que se desarrolla en la calle, una calle de Londres, del East End, y que no plantea, lo que les interesa a los Smithson es precisamente que esto no plantea coordenadas duras, es decir, es libre. Aquí tenemos las imágenes, pertenecen las de la izquierda a Nigel Henderson, que era un fotógrafo, amigo de los Smithson y casado con una antropóloga, que realizaba un estudio precisamente en esta zona de Londres. Y el juego para el antropólogo es bastante normalmente digamos que un capítulo posible de su indagación. Pero encontramos formas más extrañas. A la izquierda, los proyectos de Constant, los situacionistas leen a Huizinga y a tal punto asumen su principio, como que se embeben de la idea del juego como generador de vida, que efectivamente proponen una suerte de ciudad del juego. De hecho, los situacionistas, curiosamente, nunca hablan de la residencia. Y la ciudad del juego que proponen es una ciudad en cuyo construir es parte de un juego, no solamente lúdica, en el sentido que plantearía posibilidades lúdicas a los ciudadanos, sino que también una ciudad cuya construcción permanente forma parte, como en un mecano, de un proceso del juego. Es decir, el ciudadano se libera de las actividades productivas y se dedica a definir su ciudad, lo cual, por supuesto, es bastante utópico. Tenemos, por otra parte, la otra gran vertiente del juego, cuya expresión más fuerte es el deporte moderno. ¿Cuáles son entonces los traspasos desde el juego hacia el espacio habitado? ¿Cómo se despliega el juego en el territorio rural y urbano? Sus formas de inserción son múltiples y diversas. Históricamente, hubo espacios asignados por costumbre que fueron objeto de conflicto y negociación. Yo creo que si recorriéramos la historia de cualquier ciudad, también Caracas seguramente o Santiago, pero conozco mejor porque ha sido examinado en más detalle el caso de Londres, estos espacios de los arrabales que la gente se tomó para jugar fueron defendidos en esa instancia frente al rey o algún tipo de poder local. Es decir, el derecho consuetudinario gesta una realidad permanente. Desde ese momento ese espacio es un common y ese common tiene un protocolo que no permite que el espacio sea invadido por otras actividades. Entiendo que la polémica que se desarrolla ahora en Caracas en relación al aeropuerto es parecido, si bien no nace de una práctica de juego en ese espacio, pero sí nace de un deseo de reconocer en ese espacio una posibilidad lúdica y de recreación y ecológica. Se nos presenta entonces, por un lado, que el espacio de libre accesibilidad en sistemas como los nuestros, ideológicos, políticos, etcétera, es cada vez más escaso. Y por otra parte, se nos presenta en relación al lugar de juego dos paradigmas. Uno lo podríamos llamar cualquier lugar, porque efectivamente podemos jugar en cualquier lugar, aquí mismo, por ejemplo, si nos propusiéramos hacerlo. Y otro que construye un orden alterno. En el primero no hay proyecto, en el segundo el proyecto es indispensable. Cualquier lugar, entonces, sería una situación como esta de los arrabales de Santiago de Chile, por ejemplo, para fiestas patrias. La gente simplemente invade un potrero para jugar con volantines, hacer picnic, etc. Pero el orden alterno se nos presenta como una dimensión más compleja, cuyos atributos quiero repasar. En particular, atención a la noción de campo. El campo de juego es, en este caso, una noción fundamental y define bastante claramente qué es lo que se quiere decir. Un territorio dedicado a una acción específica. Si hacemos un recorrido por el siglo XIX, por ejemplo, tendríamos esta dimensión industrial del objeto mecánico. La imagen viene de Charlie y la fábrica de chocolate, pero nos da una buena idea de la ciudad industrial, en donde la catedral de la ciudad es, a su manera, la industria. Y la función de la ciudad es en función de la producción, en este caso, de chocolate.
Esta imagen, que es muy conocida de París, me parece a mí notable en el sentido de que las piezas urbanas más colosales que se exhiben en París en esa época son una rueda de la fortuna y una torre que algún escritor, Barthes, describe como una torre inútil. En realidad, una torre que no tiene ninguna función, quizás la única es que la gente pueda mirar la ciudad desde arriba, pero para el esfuerzo que toma construirla, podríamos decir que esta torre emana de un sentimiento, o de una fuerza, de una convicción que no es evidentemente racional o utilitaria. Eso no le quita mérito, quizás se lo agrega. Pero tendríamos entonces esta ciudad del cotidiano a partir de los 8 pisos para abajo y una ciudad extraordinaria a partir de los 8 pisos para arriba. Creo que la mejor analogía que se puede utilizar para entender esta locura sería algo así como lo que propone Marcel Duchamp. La rueda, trastocada de su función productiva, podríamos pensar que este gigantesco artilugio viene ciertamente de un espíritu de la industria, de la técnica, y viene ciertamente también de una destreza técnica que se adquiere en la fabricación de útiles y herramientas para el proceso de producción industrial. Aquí tendríamos entonces esa condición de espejo. Tendríamos la industria en un trasfondo y el objeto inútil en presencia en la ciudad. Decíamos que no se trata solamente de una actividad que se desarrolla en un espacio arquitectónico como cualquier actividad, sino que de una cierta tensión que se establece entre la actividad y su espacio. El túmulo de juego, aquí tengo una imagen de Chile, de la zona de Santiago. Es una zona que tiene un sistema topográfico de cerros isla, podemos ver uno aquí abajo, no se ve muy bien, pero es una plataforma con cerros que se proyectan. 1874, un intendente sumamente visionario de Santiago transforma este cerro en una suerte de espacio lúdico. Es un parque, es un paseo, es un lugar de artificios también técnicos, es un lugar que tendría, por ejemplo, una de las ideas que se tenía en relación con él era alumbrar con un faro eléctrico la ciudad desde este cerro. Pero acá tenemos una especulación más contemporánea, más moderna, de Noguchi, el escultor, quien comienza a plantearse la posibilidad desde muy temprano de la escultura como una construcción topográfica. Luego, Noguchi deriva de esas construcciones que inicialmente no tenían un sentido lúdico, expreso por lo menos, a la realización del playground. Y de esto realiza varios. Además, Noguchi es una persona que está involucrado en problemas de teatro y de danza. Es decir, hay una fascinación con esta relación de suelos y movimiento. En este caso, movimientos libres y relativamente impredecibles. Más tarde, Noguchi llama a Louis Kahn para que juntos se hagan cargo de un proyecto para Nueva York que fue encomendado, pero desgraciadamente no se realiza por la oposición de las autoridades y de los vecinos también, que veían en este lugar una especie de lugar de jerga, etc. Pero hasta ese punto, entonces, se desprende del juego una formulación arquitectónica, podríamos decir, dura, permanente, y que si hace alusión a algo, hace alusión a un orden ritual y monumental. O sea, no nos equivocaríamos si pensáramos que un arqueólogo del futuro, por ejemplo, pensara, o no se equivocaría mucho, creo que es relativamente posible predecir, que pensara que estas configuraciones obedecieran a problemas rituales y sin embargo obedecen a problemas del juego. También hay una dimensión institucional en el sentido de que, como cualquier actividad que cobra un cierto cuerpo y que adquiere una cierta significación social, la sociedad o el poder o ambos le asignan a esta actividad un lugar. En ese sentido, la infancia, por ejemplo, la describen ciertos autores como Philippe Arié. Hasta el siglo XIX los niños crecían en la calle, con los vagabundos y con los soldados. La idea de que los niños tienen que ser protegidos en el ámbito de la casa y del colegio es una idea bastante nueva en la historia de la humanidad. Y de esta idea se desprenden, por supuesto, una serie de consecuencias, entre otras también una realización de que el juego
es una, digamos, experiencia fuertemente educativa, que es la única manera en que un niño puede acercarse a la vida del mundo adulto. A mí me parece que la figura del playground habría que buscar en la etimología cuando surge la palabra, porque no la vamos a encontrar en la antigüedad, yo creo que es más bien del siglo XVIII o XIX, pero la idea de este espacio disciplinario, una plataforma dura, que resiste cualquier tipo de embiste, vacía, panóptica, disciplinaria, pero al mismo tiempo libre, que se presenta como un contrapunto al colegio en donde los niños deben comportarse en silencio, sentados en sus puestos y atendiendo la clase de una cierta manera. El juego entonces en el ámbito del colegio se nos da esta alternancia, como que el colegio fue un laboratorio del significado del juego moderno, que lo presenta de una manera particularmente vivaz. Podríamos, no lo he hecho yo, pero sería interesante hacerlo, ver cuándo aparecen las mesas de billar en las casas, por ejemplo. En qué momento la familia burguesa siente la necesidad de instalar un ámbito de hombres para fumar, para jugar, y que está caracterizado como un espacio aparte. No es el salón de la casa, esto es un lugar donde se retiran los dueños de casa, no las mujeres, a jugar billar. Y al otro lado tenemos la sala de juego de niños, que es un lugar que suponemos permite que las institutrices estén con los niños, que los saquen un poco como hace McDonald's de los restaurantes, que los coloquen en espacios donde no molesten. La obra es La casa de Oak Park de Franklin Rice. Una mirada más moderna al colegio, en la década de los 50, este es el colegio donde yo estudié, nos muestra que por un lado aparece el patio y la cancha, que son dos modalidades de juego, dos modalidades de espacio de juego, que sugieren mundos sumamente distintos. El patio más bien paidía, la cancha más bien game. Pero por otra parte, el colegio entero, en este caso, está estructurado compositivamente en torno al espacio de juego. Es decir, es desde la creación de la cancha, por su tamaño, por su impacto en el sitio, etcétera, que se organiza el sistema espacial completo del colegio. Podríamos hablar de atributos. Este campo de juego posee atributos perceptuales, ya nos hemos referido a la idea de un espacio panóptico, vacío, de supervisión, y posee formatos visuales sumamente distintivos. Podríamos entonces discutir en el juego normado, game, el campo abierto con formato panóptico, un campo consecutivo, la idea de la pista, que construye otro tipo de noción, el laberinto, que construye precisamente una noción de la incapacidad de controlar el campo visual, en el sentido sería como el contrapunto del campo abierto, y el campo cerrado o denso. Entre una mirada renacentista que construye la mirada del mundo a partir de la perspectiva, de un sentido de la perspectiva, que ha sido tan discutida, a el análisis que un psicólogo realiza respecto al modo en que el atleta sortea obstáculos en un momento en que hay que tomar muchas decisiones y en condiciones adversas. Se nos abre entonces un campo, es decir, las condiciones de campo, las condiciones perceptuales para el juego se dan, por supuesto, en el marco del tipo de acción o de coreografía o de drama que ese juego plantea. No es una contemplación de la cancha de fútbol, sino más bien es más compleja la relación del jugador con su espacio. Parece de la mayor importancia el hecho de que, primero, el espacio deportivo consume enormes cantidades de espacio. Esto es en Londres, hacia el este. Devora espacio, se podría decir. Y por lo tanto gesta este tipo de paisajes que, por ejemplo, los paisajistas, cuando comienzan a darse cuenta que existe una demanda para el juego deportivo, comienzan a reaccionar en contra, porque les parece, ellos lo llaman un desierto verde, un espacio lacónico, un espacio sin significación, sin atributos.
Formulaciones más antiguas, como el ruedo o el corso taurino, plantean también esta noción de despejar un espacio, asignarle una forma a la cual se llega tentativamente desde formas muy diversas hasta el círculo, eventualmente se consolida en esa forma, y determinar unas medidas que seguramente surgen de una cierta experiencia de juego que permiten, por un lado, un cierto grado de seguridad para quien juega y, por otro lado, permiten las condiciones de visibilidad para el público, para el jugador, y finalmente también las condiciones en que el animal puede acometer. Hay una relación entonces con el panóptico que me parece interesante, que la ha mencionado algún autor, pero nos referíamos a campos de juego construidos sobre la base de la plataforma o la arena de juego, una especie de estrado, cuadrado, de planta circular o de algún otro modo, pero un espacio llano. Tenemos la noción de la pista como una condición de campo que es completamente distinta, porque plantea en su propio transcurrir la dificultad y el goce del juego. Y esa dificultad y ese goce tienen que ver con la imposibilidad de tener un dominio visual completo respecto al campo de juego. Es decir, lo que interesa es precisamente que se le vayan presentando dificultades al jugador sin que ese jugador pueda anticipar exactamente qué va a ocurrir a la vuelta de la esquina. Y el laberinto, que es una figura más antigua y también mitológica, que podríamos definir como una figura esencialmente arquitectónica, que encapsula esta idea del recorrido como acertijo. Es decir, el propósito del laberinto es crear tanto recorrido como sea posible dentro de un cierto campo y dificultar el desenlace, el control del punto culmine del laberinto, en este caso el árbol que vemos al centro. Y el laberinto está construido en este caso, este es un laberinto ornamental, o sea, esto es como un recuerdo del juego del laberinto. Pero el laberinto verdadero está construido sobre la imposibilidad de gobernar el campo visual, es decir, los setos tendrían que ser más altos que las personas. Y no habría manera, y eso es precisamente el juego del laberinto, no habría manera de entender el sistema de recorridos. Hay que elaborar conjeturas, tácticas, imaginarse qué pasa para poder sortear este problema. En un sentido topológico, la montaña rusa, que es una invención relativamente antigua, pertenece también de alguna manera a este tipo de noción de campo de juego. Es una pista, pero lo interesante es que la pista adquiere un vector tridimensional fundamental y que el punto del juego está construido en relación a la sensación de vértigo. Aquí tenemos también, la podríamos poner con la Torre Eiffel, un artefacto mecánico bastante sofisticado que se nutre de los saberes de la era industrial para provocar, producir un espacio absolutamente lúdico y en ese sentido inútil, improductivo. El bosque es un campo de juego extraordinariamente interesante y que juega un rol muy interesante en la configuración de ciertas ciudades europeas. Todos sabemos que los reyes, las noblezas en general tenían cotos de caza. En Francia en particular los cotos de caza se asocian a los castillos y construyen una matriz de una implantación de recorridos caracterizados por estos sistemas de calles rectas y de rond-point, de puntos de giro, que de alguna manera estiliza el problema de la caza, es decir, permite correr en línea recta y permite ver al animal cruzando, por ejemplo, estos espacios, crea ciertos campos visuales, y es de profundas consecuencias para la ideación de la ciudad. En este caso, yo creo, lo dice Paneré, pero lo dice casi en una nota de pie de página, y me parece que es una cosa que merecería mucho desarrollo, que la matriz del campo de juego de la caza, que emerge a partir de consideraciones de esta práctica, se traslada luego a la ciudad. ¿Cuáles son esas consideraciones? Una, la posibilidad de que la cabalgata, ¿no es verdad?, el grupo que sale a cazar se mueva con facilidad, se le facilita el camino. De alguna manera, el bosque virgen pasa a ser un espacio más abstracto, más artificial. Y por otra parte, la posibilidad de que las damas de la corte, colocadas en algunos de estos ruedos,
sean capaces de percibir el espectáculo. El juego siempre tiene una propensión espectacular. Existirían atributos dimensionales, como la escala, por ejemplo, hasta el siglo XIX, exceptuando las ciudades de la antigüedad clásica, en donde aparecen estadios y coliseos, es difícil, en una aproximación aérea de esta naturaleza, discernir cuáles serían los espacios de juego. Es decir, la creación del espacio de juego como una entidad aparte, configurada, etcétera, de un tamaño muy importante, es un fenómeno más nuevo. En Santiago de Chile tenemos aquí el Club Hípico, que es el primer campo de juego formal deportivo moderno de Santiago, y al lado el campo de Marte, que se desarrolla en paralelo. Para formarnos una idea, esto es el aeropuerto actual de la ciudad. El impacto de estas figuras unitarias no es idéntico al del aeropuerto, que es un espacio más grande, pero no hay muchas figuras que le hagan el peso en tamaño a estas realidades del juego. Aquí tenemos el detalle. Y luego, si miramos hacia los barrios como más acomodados de Santiago, nos vamos a encontrar permanentemente, así como ocurre en Caracas también, con la construcción de campos de juego para grupos de élite. Los campos de golf, los clubes deportivos de colonias se desarrollan todos en este sector. Finalmente, podríamos decir también que en algún momento se abre una cierta conciencia del balneario de montaña y de la noción de la nieve como un campo de juego. De tal manera que esta ciudad, Santiago, tiene en su gen la noción de que en invierno se sube a esquiar. La montaña, por lo menos, si no todos pueden, al menos es una posibilidad de juego. El atributo de escala es interesante porque si examinamos el campo de juego, y aquí hay una síntesis relativamente completa, en donde el polo, los juegos de animales son los que ocupan más espacio, hay un punto en que la idea de un espacio unitario, una plataforma plana unitaria de estas características es insostenible. Desde ese punto se pasa a la pista. Es decir, podríamos decir que la pista de juego es propia también de las grandes escalas. O sea, a partir de una cierta escala, por eso que es posible jugar el Tour de France, por ejemplo. Requiere eventualmente una condición territorial y se escapa completamente a la posibilidad de proyectarla. Hay una función geométrica, como hemos visto, el rigor y la tolerancia de la forma. Las fotografías son de Alex McLean y muestran campos de juego en desuso o en construcción. A mí me parece que son extremadamente evocadoras de esta noción de construir una figura en el suelo para el propósito del juego. Veíamos anteriormente la marca en el estadio griego clásico. Veíamos también esta secuencia del ruedo taurino. Podría haber mostrado yo imágenes anteriores del ruedo o de la idea del juego taurino realizado en la plaza. En realidad la plaza de toros es una idea que se traslada, que se saca de la plaza principal para instituirse en un espacio en derecho propio. Pero también interesan estos patrones. Por ejemplo, esto es un ruedo para juego de gallos, que repite el patrón circular. Y seguramente el patrón circular, que como digo, tomó tiempo en aparecer en el campo de los toros, se llegó a eso seguramente por una suerte de ecuación sofisticada entre las condiciones de visibilidad del público, las condiciones de visibilidad del jugador, los comportamientos del animal, problemas de seguridad y cosas de ese tipo. Es decir, podríamos entender ese espacio entonces como una suerte de ecuación. Creo que es posible plantear que la estrategia de Rem Koolhaas para la Villette se nutre de la noción del campo de juego, este sistema estriado, esta actividad como comprimida. Otras personas han dicho lo que Koolhaas ha hecho es trasladar al plano horizontal la estructura vertical de apilamiento de espacios de juego que observaba en los rascacielos neoyorquinos. Pero en todo caso, esto podríamos tomarlo como una línea al margen y como algo interesante de examinar. Existen atributos topográficos, ya hemos visto este patrón del llano como un patrón sumamente extendido.
Pero luego aparece la idea del hazard como también un constructo que tiene que ver precisamente con la creación de condiciones de juego que de alguna manera manipulan la topografía para generar dificultades que transforman al juego, que generan un nuevo tipo de juego y que lo hacen, desde luego, interesante. Estas figuras pasan por distintos procesos de estilización. En el campo de la hípica, quizás muy cargados con imaginerías de casa de campo y cosas de ese tipo, muy naturalistas, muy ornamentales, un poco posmodernos. Pero en el caso del golf, por ejemplo, el hazard se nos presenta como una figura sumamente abstracta y que no es nunca igual tampoco de un campo a otro. Eventualmente, podríamos decir que el hazard, que la barrera, el obstáculo, es en sí también una forma de juego, como podríamos entenderlo con el escalamiento. El juego es precisamente superar el obstáculo. Hay otras modalidades. A la izquierda tenemos el túmulo que construyen los Smithson en Robin Hood Gardens como espacio central de un conjunto habitacional, o el ejercicio militar que vemos a mano derecha. La construcción del campo de juego en la montaña como una especie de apropiación táctica de las condiciones propias de la montaña y el traslado de las condiciones de la montaña a esta suerte de colosal refrigerador que se construye en los Emiratos Árabes. Y formas de juego que nos pueden parecer muy conocidas y pueriles, como estas de Aldo van Eyck, pero que están planteadas y fueron novedad en su tiempo y están planteadas también en un cierto espíritu de introducción al riesgo, cosa que se ha perdido mucho en la noción del juego infantil. O instalaciones como esta de un artista danés en la Tate Gallery en Londres, la Tate Nueva, en donde el recorrido cubre la altura completa del edificio. El material, entonces tenemos la forma, tenemos la topografía, tenemos el tamaño, tenemos la escala, tenemos también el material. La introducción, digamos, el trasplante del juego en realidad desde Inglaterra, que es el gran incubador del sentido del deporte moderno, quien le pone nombre, organiza, estructura y exporta, viene, yo sostengo, con un paisaje incorporado, que es precisamente la importancia del césped. La playa y la arena sería otro arquetipo de un material del juego. Se juega en la playa en particular, en esta condición como naturalista de la playa, el hecho de desvestirse en la playa. El juego es sumamente corporal e inmediato, todos lo sabemos. La nieve es un objeto de juego. Estas combinaciones de materiales que aparecen, por ejemplo, en torno al campo de golf, que tiende a ser un campo de juego que se nos presenta como paisaje, como parque, a diferencia de la cancha que se nos presenta como vacío, también proponen cosas de interés. Cuando la motivación para el juego es muy fuerte, nos encontramos con situaciones como esta, a mano derecha, un campo de golf en el desierto, en donde la figuración del campo de golf está dada por elementos que son completamente distintos que los del campo de golf clásico. Evidentemente no hay elementos de paisajismo, no hay vegetación, sino más bien algún sistema abstracto. Podríamos hablar entonces de declinaciones y podríamos hablar también de la posibilidad de que emerja un juego nuevo a partir de esta idea del juego en el desierto, porque efectivamente hay un punto en que se quiebra seguramente la ley como matriz del juego y se pasa de una condición de juego a una condición distinta. Hace poco tiempo se jugó por primera vez en esta cancha de tenis que consistía en dos materiales distintos. El tenis es, hasta donde yo sé, el único juego que describe el material como posibilidad. Existe el lawn tenis, existe el no sé cuánto tenis y el no sé qué tenis. Pero lo interesante es que la posibilidad de tener un campo en dos materias es solo posible porque el juego contempla la alternancia en la posición de los jugadores y de esa manera se mantiene el principio de equivalencia que en todos los juegos agonales o competitivos
es un principio sagrado. Se juega con el cuerpo, jugamos. Todo juego social determina los modos de encuentro corporal entre sus participantes. Todo juego normado tiende a elaborar sus propias coreografías. El campo de juego atiende a las relaciones corporales emanadas del juego en los planos de roles, encuentro físico y visibilidad. Podríamos decir que existen muchas taxonomías del juego. Algunos describen, por ejemplo, el juego cuerpo a cuerpo como una taxonomía, como una especie de clasificación, en donde se permite que los jugadores se golpeen o se encuentren. Hay juegos en donde se establece una distancia entre los jugadores, pero en donde se enfrentan visualmente, como un campo simétrico. Y hay juegos en donde los jugadores participan, como quien dice, hombro a hombro, en una relación de competencia como la que vemos allí. Cada una de estas coreografías propende entonces a la creación de un campo que como que brota o se alimenta de la idea matriz del juego, por un lado, de su ritmo, de sus condiciones de visibilidad y también de las condiciones de relación corporal que ese juego admite, desde el golf hasta el box. Finalmente, si examinamos el tema de los tamaños, Huizinga hace una aseveración que parece sumamente como potente. Él dice que no existe diferencia esencial entre el tablero, el círculo mágico y el campo de juego. Y establece esta relación del tablero como la figura más pequeña del espacio formal de juego. Y efectivamente el tablero, y aquí lo vemos interpretado por Noguchi al centro y otros artistas modernos, dirime las condiciones de relación de los jugadores. O sea, este mueble establece una coreografía, como que gobierna de alguna manera la manera como las personas se sientan y de algún modo también la manera como estas personas operan. El billar se nos presenta distinto, tiene características interesantes, por ejemplo, la alusión al césped en su trama verde, y la noción de la iluminación, que creo que es un tema poco considerado pero sumamente interesante, porque de alguna manera este es un juego en donde el teatro del juego, la expresión del jugante o del jugador desaparece. Y el foco de atención está sobre el campo de juego. Y allí podríamos seguir creciendo entonces en esta especie de mirada a los juegos de mesa, el ping-pong, que establece ahora no ya una relación como la del billar, que como que circunvala el campo de juego, sino una relación que es más análoga a la del tenis o otros deportes. La cancha, estas figuras vienen de una presentación en diapositivas que hacía Cornelius Van Esteren él se hace de varias figuras para construir un discurso en relación a las condiciones de la ciudad moderna. La pista, como el grado mayor ya de campo de juego, tal que es imposible para un espectador o para el jugador hacerse una imagen acabada del conjunto. Vamos a terminar luego, pero quiero pasar brevemente por el tema. Decíamos que el juego es un espejo. También los implementos del juego son como espejos de las herramientas productivas. Y el juguete pertenecería a un ámbito un poco distinto. Esta presentación, las fotografías provienen de un Architectural Review, 1930, en donde se postula la tradición funcional, y muchas veces los arquitectos modernos consideraron que la herramienta y el implemento caracterizaban una forma suprema de funcionalismo, en el sentido de que se desprenden de todo aquello que no sea necesario para lograr su cometido. Lo encontramos en Rasmussen, en varios de ellos. Pero existe esta polaridad que la revista hace evidente, de una manera particularmente bonita, entre el implemento, cuya finalidad es el juego, y es improductivo, y la herramienta. Existen también, por supuesto, incursiones a partir de un cierto tiempo del diseñador o del arquitecto, en este caso Rietveld, en torno al problema del juguete. Podríamos decir que este espejo funciona tal que de cualquier herramienta podemos pasar al juego, pero no del implemento podemos pasar a la herramienta. Evidentemente, la carretilla de Rietveld no sirve para construir una obra.
y el bastón de esquí tampoco cumple ninguna otra finalidad productiva. Entonces, hay un elemento de simetría, pero esa simetría no es completa. Por otra parte, los implementos son producto de una historia, así como los campos de juego son producto de una historia. Se nos presenta todo esto como una especie de horizonte dinámico. Y por otra parte, como lo han revelado estudios relativamente recientes, las formas educacionales más revolucionarias que se gestan en Europa dan origen a un campo de experiencias para futuros arquitectos y artistas modernos notables en una condición como de linealidad. Hay un estudio que muestra, por ejemplo, cómo los ejercicios de la Bauhaus en realidad son poco más que una transcripción del ejercicio del jardín infantil. El método Frebel, que es uno de los métodos que digamos, que se caracteriza por este hecho, es también el ámbito en donde Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Gropius, Kandinsky, Klee y otros estudian. O sea, no es accidental del todo el que ciertos principios educativos que estaban basados precisamente en una especie de cruce entre juego y abstracción resulten en una mirada de mundo que eventualmente es capaz de plantear un horizonte nuevo para la arquitectura. Solamente Wright enuncia, sin embargo, su deuda a Frebel, explícitamente. De los otros casos no conozco. Se ha descubierto bastante respecto a la educación primera de Le Corbusier, por ejemplo, mientras que su maestro Sullivan compila sus reflexiones bajo el sugerente título Kindergarten Chats, o sea, la idea del kindergarten, que es una idea que también surge en el momento en que el deporte se está incubando en su forma moderna, de alguna manera articula la separación del niño, su ámbito propio, la figuración de las cosas con que el niño aprende, la noción del jardín, sumamente importante, como parte de una noción formativa que no existía hasta entonces, sacar al niño de la calle, mientras en el deporte se están incubando las reglas que permiten que el deporte se practique a través de las naciones y que comience a manifestar esta condición global. Este tema sería extremadamente caraqueño y yo creo que sería sumamente interesante verlo en Caracas, el tema de la compresión y adaptabilidad del juego. Hicimos un estudio con un estudiante en Cornell, un estudiante norteamericano, en donde él, a través de Google Earth, comenzó a registrar los campos de juego de Manhattan. Y dadas las condiciones extraordinarias de esta urbe, el campo de juego se nos manifiesta como desde el golf. Antes veíamos el golf trasladado al desierto, ahora tenemos el golf trasladado a una figura abstracta. Es decir, cuánto terreno le podemos quitar, cuánto podemos definir esa forma, redefinir, cuánto podemos restarle y todavía llamarlo golf. Y la ciudad, de alguna manera, es el ámbito en donde esta pregunta como que se reitera. Se podría postular, de alguna manera ocurre, con todos los campos de juego de mini golf o mini fútbol, etcétera, que a partir de un cierto tamaño se gesta una nueva práctica. Y esa práctica eventualmente quizás tenga tanto peso como la práctica originaria. Bueno, para finalizar, el problema del juego es un problema que invade de alguna manera la conciencia del arquitecto moderno. La noción de la recreación, particularmente la palabra juego se ocupa muy poco en la literatura de los arquitectos, o relativamente poco, pero la palabra recreación, como ustedes saben, se ocupa más. Recreación es más amplio que juego, sin embargo, el juego es un componente importante de la recreación. Cuando los Smithson crean un túmulo al centro de un conjunto habitacional, están designando un espacio de juegos que al mismo tiempo anula la posibilidad de su uso deportivo. O sea, apuestan por paideia, por play, no por game. Game, de hecho, en este conjunto está ubicado en un lugar relativamente significante en la proa de los dos edificios. Y cuando Le Corbusier, en cambio, instala las playas en los techos terraza y las canchas en el suelo, claramente está apostando por un cierto privilegio del juego deportivo formal. Cuando Aldo van Eyck construye 900 campos de juego en Ámsterdam,
claramente está apostando por la noción de que el niño recupera un lugar central en la ciudad y que su lugar puede ser cualquier lugar, incluso lugares no particularmente alajados, por decirlo así. El que vemos aquí, por ejemplo, es un sitio Eriazo, producto de la destrucción que los nazis realizan de una casa o de casas de familias judías, como borrar la memoria de los judíos. Inmediatamente después de la guerra se instituye este programa y este programa se articula en una conversación entre Aldo van Eyck y Cornelius van Eesteren, las dos generaciones. Cuando Le Corbusier le asigna este techo-terraza, que también un arqueólogo podría confundir como un espacio ritual de significación religiosa a los niños, está planteándonos, por un lado, que elimina el ruido, y es bastante sensible en su discurso al problema del ruido, y por otro lado, elimina la visibilidad del juego, porque no se lo puede ver desde ningún otro lugar que sea el techo-terraza, y finalmente, que el propedéutico del niño, el espacio donde el niño se forma, es una cumbre, es un espacio como el Acrópolis. Luego bajarán a la ciudad. En términos más prosaicos, pero sumamente importantes para situaciones actuales, la figura del condominio se articula con la figura del campo de golf. En Chile, por ejemplo, este es un fenómeno creciente de los últimos 10 o 15 años. Antes no existía de esa manera, ahora sí existe. ¿Por qué es posible esto? Por un lado, el campo de golf, por supuesto, que tiene atributos paisajísticos muy especiales, pero también tiene connotaciones de elitismo, etcétera. Pero además el campo de golf se lo puede entender como un campo más discontinuo, es más plástico, es más moldeable, es más fácil armar, es puzzle entre campo de golf y espacio residencial. En las barriadas latinoamericanas encontramos, en cambio, la identidad de la cancha con la plaza, como si se hubiera preservado una forma mucho más arcaica, mucho más primaria, más débil de alguna manera, en el sentido de que no hay obra, pero sumamente sugerente. Podríamos también, para finalizar, preguntarnos si la insistencia en el deporte, la salud, la higiene, el verdor, etcétera, corbusiana, no tiene algo que ver con la invención de un modulor, que después de todo es una especie de juego. Es decir, una cosa gratuita, el modulor no impone nada, no es necesario asumirlo. Le Corbusier lo describe como juego. Quien lo asume, dice, tendrá mejores posibilidades de lograr una arquitectura armónica y plena. Y no es casual, me parece a mí, que el análisis o esta especie de visión de los Smithson en relación al juego libre venga de manos de quien proponen Play Brubeck, una pieza de jazz, como una especie de ordenación libre y abierta. O sea, aquí tendríamos entonces como esta matriz como más ideológica, el juego como una especie de metáfora que nos propone maneras de entender el proyecto y de entender, en último término, el mundo. Eso es todo.